Moi boa tarde a todas, moitísimas grazas por virdes hoxe aquí, a chegarvos a esta tarde e a este coloquio ou a esta conversa co gallo da nosa campaña, da campaña municipal polo 25N. Nos facemos unha proposta con esta campaña nesta ocasión que é deixar de contar víctimas e contar maltratadores. Por que fixemos esta campaña? Entendíamos que se hai algo que nos ensinou o feminismo era sempre a estar do lado da muller que denuncia, sexa quen sexa o agresor. E por eso decidimos poñer no foco neles, nos que acosan, nos que agreden, e preguntarnos como é posible que cheguemos a cerca de 13.000 sentencias firmes nos últimos anos na Galiza por acoso e por delitos vinculados á violencia machista. Para reflexionar sobre isto, nos propoñemos iniciar un ciclo de faladoiros e hoxe o facemos con un o que lle tiñamos bastantes ganas. Cando empezamos a deseñar o programa, creíamos que xuntar a Ana Marcos e a Iria Piñeiro era boa idea, porque elas poden falar dende diferentes perspectivas do acoso, da violencia, e como elas tamén, dende a súa experiencia persoal, transformaron e lle contaron á sociedade todo, absolutamente todo, o que tiveron que pasar por poñer o corpo e por poñer a disposición de todas nós a pluma e a denuncia. E, como vos dicía, este coloquio vai a estar guiado pois por unha xornalista local, por Laura Fresneda, que lle agradezo que aceptara a proposta de virse, xornalista da cadena SER, de Radio Pontevedra, e teño que dicilo que é unha xornalista cunha sensibilidade especial para as informacións que teñen que ver co feminismo, e non sempre é fácil atopalo. Ela pregunta por cuestións que moi poucos xornalistas se atreven a preguntar. Así que, para min, é un prazer e unha honra telas as tres aquí. Disfrutade na medida do posible. Mil grazas, insisto, por estar e, sobre todo, por poñer o corpo. Moitas grazas en nome de todas. Benvidas. Bueno, en primeiro lugar, como xa dixo a concelleira, gracias a todas por estar hoxe aquí, por suposto a Ana e a Iria tamén por acompañarnos, e eu quería comezar por presentalas un pouco máis en profundidade, como se merecen. Ana é xornalista del País, está especializada en cultura, foi corresponsal en Colombia, tamén escribiu sobre política, pero ademais o que especialmente atrae hoxe aquí é que forma parte do equipo de investigación dos abusos do cine neste xornal, así que, Ana, benvida. Gracias. E tamén está con nos Iria Piñeiro, ela é actriz, dramaturga. Entre as súas obras está a Anatomía dunha serea, na que relata a violencia obstétrica que ela sufriu en primeira persoa, e tamén é actora e tamén dramaturga de Vitoria, unha obra que narra a denuncia que ela fixo a un director dun programa de televisión de Galicia por acoso sexual, unha denuncia que xudicialmente foi desestimada, pero eu creo que podemos falar tamén dunha vitoria, eso sí, no social e, sobre todo, unha vitoria para as mulleres e para o feminismo. Así que, Iria, gracias tamén por estar hoxe aquí e, como dixo Anabel, poñer tamén o corpo. Gracias a vos. Precisamente eu quería comezar propoñendo unha pregunta nese nexo que vos une, que é o mundo das artes, o mundo audiovisual especificamente, e como denormalizadas están as violencias machistas que as mulleres sufrimos neste contexto, e incluso como a veces, de maneira implícita, se asume que é un trámite, a mellor, que hai que pasar para poder ser aceptada nese mundo, para obter un papel ou simplemente para que se nos escoite. Non sei, a mellor Iria... É unha visión antiga, non? Creo eso de pensar que vai asociado con ser actriz, ser vedette, que o teu corpo está a disposición de todo o mundo, non? Entón, é algo que vai implícito tamén nesa estrutura patriarcal e esa xerarquía que ten a profesión do mundo de interpretación, sexa en teatro, sexa en audiovisual, que por sorte estámoslo cambiando, non? Pero hai algo todavía estrutural, antigo, que digo pasado, cimentouse nesa crenza, non? Entonces, agora desmontalo pois tamén é complexo, non? Non sei como ves, Ana. Pues yo
he escrito de cultura, no escribía particularmente de cine, pero había escrito varias veces y durante los 2 últimos años he hecho una inmersión en el sector audiovisual y lo que me he dado cuenta es que me he dado cuenta, lo he estudiado y he preguntado, está normalizado desde las escuelas de teatro y de cine, supongo que incluso tú a lo mejor tienes experiencia. De las entrevistas que yo hacía me di cuenta que a partir de ese momento las estudiantes de audiovisual o de teatro entraban en un lugar donde sus profesores eran personas del cine o del teatro en activo, es decir, eran personas que les podían dar una oportunidad a un lugar que me acuerdo que una actriz llamaba como el mundo de los sueños, ¿no? Como el mundo de Disney, un lugar que idealizaban, que sabían que muy pocas mujeres podían acceder, porque además el sector audiovisual está muy precarizado en España, o sea, no se parece a Hollywood. Y creo que desde ahí empieza a ejercerse el abuso de poder, ¿no? Si tienes un profesor que a lo mejor pues no es como los años 70, 80, que te dice pasa por mi despacho si quieres conseguir un papel, pero que hay otras formas de ejecutar y de ejecutar el abuso de poder, que es, por ejemplo, contar en clase que vas a hacer una serie en el prime time de Televisión Española y que eres el productor, o que tienes un contacto, que eres el guionista. Y creo que está normalizado desde ahí. Y luego ya a partir de ahí, una vez que accedes a este mundo de los sueños, tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Iria, de cómo se utiliza el cuerpo, de los espacios en los que trabajas, de las pocas personas que pueden acceder a eso, de la precariedad, de saber que a lo mejor 1 mes o 2 meses tienes un rodaje, pero al siguiente ya no lo tienes, de quiénes mandan en la industria del cine, cómo son todavía los actores protagonistas los que levantan taquilla. Entonces, creo que también está normalizado por una cuestión también económica e inmaterial. Sí, perdón, se o pensas de entrada, teus pais non queren que sexas actriz, non algo que sexa, polo menos na miña casa foi fatal recibido, ainda a día de hoxe, que teño 50 anos casi, non? É algo que está na estrutura social, na mentalidade de unha actriz, non? A onde vai? Tamén as primeiras actrices, as cabareteiras do mundo, son as que saíron a escenas, que conseguiron cambios, as que saíron como quendido doméstico en épocas nas que se nos recluía en outros lugares, entón abriron moito camiño, pero ese abrir camiño tamén foi penalizado polo lugar onde o abriron, que foron os escenarios. Entonces hai algo de atrás que hai que volver a elaborar, a reestructurar. Tocabades agora, ademais, 2 temas ou 2 conceptos que son bastante importantes neste sentido. Por un lado, falabades da precariedade que existe no sector tanto audiovisual como artístico en xeral e tamén do prevalemento dese uso do poder e da autoridade que moitas figuras teñen. Falaba agora Iria de eses profesores que poñían sobre a mesa pois a figura que tiñan, o papel, o poder dentro do audiovisual, que creo que tamén son pois 2 aspectos que influen determinantemente nesa asunción das violencias das que falábamos, non? Sí, o sea, me acuerdo que en la investigación, no solamente periodística, sino luego la que hice para el libro, por poner otro ejemplo de lo que tiene que ver con estas violencias que soportan las mujeres del cine, hablé con una coordinadora de intimidad, que es esta figura que en España no tiene tantos años, diría que es a lo mejor como mucho anterior a la pandemia, pero sí, no reciente, mucho más, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me dijo una frase que me pareció como de un sentido común en una lógica total, pero que no se estaba aplicando en el audiovisual español, que era: nadie haría una secuencia de riesgo sin haber enseñado antes y tener especialistas o incluso un doble que haga ese tipo de secuencias por ti. En el sexo, en las secuencias sexuales se estaba haciendo en España, ¿no? Y eso lo que significaba es que muchas mujeres, sin haber ensayado, llegaban a un set de rodaje que tal vez tenía ese día menos equipo, pero que aún así había muchas personas delante y estaban a disposición muchas veces de hombres que solo se cubrían con un calcetín, hombres que a lo mejor eran más veteranos o lo que comentaba antes, ¿no? Que eran los protagonistas de esa película o de esa serie. Este tipo de situaciones pasan en el audiovisual, es verdad, la violencia contra las mujeres es estructural, la sufrimos todas, independientemente de nuestra profesión, pero hay unas características propias. También le puede pasar a una de vestuario. Yo soy periodista, yo no me tengo que cerrar en un espacio de 1x1 o 2x2 con un actor, ¿no? Un actor que además sé que es el protagonista, que una vez le rueden no le van a echar, haga lo que haga. Entonces, esta serie de circunstancias son propias del cine, ¿no? Y tienen que ver con situaciones muy concretas que viven las mujeres, no solo las actrices, también las técnicas.
Sí, e ten que ver moito con esta xerarquía tamén, o sea, a quen se acosa. Non acosan directamente a produtora que pon pasta para facer unha película, acosas a unha actriz, a unha de vestuario, unha de peluquería. Hai unha xerarquía na profesión, desgraciadamente aínda, e quen acosa aproveitase disso. Entón o acoso dáse ou ben porque os que están ao mismo nivel miran para outro lado ou as persoas que están por riba non o paran. Hai tamén unha cultura do silencio nese sentido. Claro. Porque la precariedad también los atraviesa a todos, pues a lo mejor no a 2 o 3 productores españoles, pero a muchos técnicos, al sonidista a lo mejor le pasa lo mismo, que no sabe si en 3 meses tiene otro trabajo y tampoco va a decir nada, no lo va a denunciar. E esa precariedade tamén contribúe a que moitas veces, como decíades antes, cando se comeza a gravar, despois non haya posibilidade de que ese actor sexa sacado da escena porque xa hai unha acción, xa se comezou a gravar e é moi custoso e precisamente por moita denuncia ou mellor que haya, iso vai a seguir aí. Sí, é unha maquinaria que unha vez que se activa é moi difícil de frenar todo, o acoso e o traballo, quero dicir, hai moito diñeiro en xogo, moitos intereses, entón, bueno, deixase pasar, continúase, por iso ti tamén cando eres acosada te ves nesa voráxine de parar isto, non? Parar esta loucura. Entón, bueno. Me acuerdo de una actriz que me dijo una frase que es: cuando el director dice acción, nadie puede cortar. Y pueden ser 3 minutos o 15 en una secuencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué puede hacer una mujer? Claro, e ninguén quere problemas, entón, se tú das problemas, estás fora, non? Precisamente eses problemas aos que te refires son unha vez que algunha muller se decide a denunciar, ten que soportar ese sinalamento e tamén en moitas ocasións o feito de ser vetada, tanto igual nesa producción como en futuras produccións, polo que dirán, no? Que dentro do propio sector. Porque acaba sendo a problemática, a feminista. Sí. Cuidado con a feminista anda suelta. Entón, aparte unha feminista, o que pode facer? Non pode xuntar máis. Isto é perigosísimo. Entón, claro, quen quere problemas, no que decíamos, volve ser o mesmo, nunha produción, cando se move tanto diñeiro, intereses, medrar profesionalmente, económicamente, falo da estrutura, ninguén quere unha estrutura tan grande, tampouco quere un golpe. Entón, esa persona acaba vetada e en moitos lugares máis dos que imaginas. Sí. Sí, te señalan y por eso es tan importante creerse a las mujeres, porque es que no ganan absolutamente nada con esto, al contrario, o sea, tienen todo para perder. Cuando hablamos de la cancelación, ¿por qué no hablamos de la cancelación de las mujeres? Porque a ellos claramente no los están cancelando. O sea, estoy segura que aquí podemos hacer una lista en 5 minutos de señores que no han cancelado, ¿no? O sea, yo vengo de una ciudad de Madrid donde le van a dar 1,5 millones de euros a Woody Allen, que lo hemos normalizado como nuestro colega o nuestro amigo, el escritor ahora. Entonces, te señalan y es muy probable que no te vuelvan a llamar, pero además es que tienes muchas cosas también que perder, emocionales, psicológicas y personales, de que te hayan señalado de esa manera. Sí, e a muller, verdad, sempre en dúbida, non? Parece que hai un patrón, nunca mellor dito, uns ítems que ou busca diñeiro, ou busca fama, ou busca arruinarlle a vida, o que busca, o sea, que hai detrás, non? Que gana ela con todo isto? Porque ela ganará algo, cando tú perdes casi todo. Sí, sí. É bastante interesante porque de algún modo pídenos que denunciemos para creernos, pero nunca vai a ser unha garantía tampouco de que o fagan, porque se sigue cuestionando igualmente ese testemunho, esa historia que se conta, de algún modo parece que non sirve. Bueno, y porque también, ya aparte de que hay mucha literatura científica sobre ellos, lo vemos cada día en los medios de comunicación que cuentan estas historias. Hay muchas veces que no hay garantías judiciales ni policiales, a veces incluso cuando vas a un hospital, ¿no? No te digo ya si eres inmigrante, que no puedes pisar una comisaría porque directamente a lo mejor te mandan a tu país como para ir a denunciar que te está violando tu marido, ¿no? Entonces, sí, les estamos exigiendo a las mujeres que para creerlas tienen que ir a denunciar, pero ¿qué garantías tienen, no? Incluso aunque tengan un buen día y se encuentren con un funcionario o una funcionaria estupenda, pero luego los procesos son revictimizantes, solo por todas las veces, por ejemplo, que les hacen repetir su testimonio.
Incluso Ana, no seu propio libro, conta como durante a investigación ela tivo que recoller eses testemunhos de vítimas, pedirlle tamén a persoas coñecidas, cercanas, que de algún modo reforzaran esa historia, e era algo que tamén a revictimizaba ao longo de todo ese proceso, porque tiñan que volver a vivilo de algún xeito para contalo e para poder plasmalo nesas líneas que despois se escribían. Sí, porque la investigación en el periódico, mis compañeros Gregorio, Elena y yo, partíamos de esa premisa de voy a creer lo que me vas a contar porque no tienes nada que ganar, ¿no?, inventándotelo. A la vez creo que las periodistas tenemos que poder preguntar, o sea, hacer nuestro trabajo. Y en ese proceso de poder preguntar, primero, yo me di cuenta muy rápido que no estaba delante de un entrevistado habitual, es decir, yo no podía sacar una grabadora el primer día, tenía que establecer esa relación de cierta confianza. Exactamente, y creo que tampoco nos hemos inventado el periodismo, quiero decir, no es muy novedoso, tiene que ver con la empatía y el respeto, ¿no? O sea, pues tal vez el primer día no te puedo hacer estas preguntas o tengo que formular las preguntas de otra manera. Y en este proceso, además de preguntarlas a ellas, pues muchas veces lo que hacíamos era como hablar con mínimo 2 personas o 3 a las que se lo hubieran contado. Por una cuestión de seguir confirmando su testimonio, ayudarlas a construir ese testimonio y no construirlo desde un lugar ni de lo artificioso ni de la manipulación, sino que una mujer cuando te está contando algún tipo de agresión, pues tiene unos recuerdos a veces que no son completamente coherentes o lineales y contribuir a eso y acompañarla en eso también puede ser parte del trabajo periodístico. Y sí, en esa parte muchas veces sientes que estás cayendo en la revictimización. Yo he tenido que preguntar todas las veces por qué no denunciaste y yo sé por qué no denunciaron. Pero también sé que incluir ese párrafo en la información ayuda a entender por qué el porcentaje de denuncias en España es tan bajo. Nese sentido é unha revictimización de algún modo respetuosa, pero imagino que nos procesos judiciais non sempre é así. Está a xustiza patriarcal polo medio e creo que seguramente Iria no seu proceso de denuncia tivo que atravesar esa revictimización dun modo, imagino que moito máis amargo. Sí, totalmente. Contaba, o sea, en certo modo, esperaba a violencia judicial, porque sabía que existira, que o lera nos contos de pequena, lera nos xornais e sabía por persoas tamén que existía este tema. Ainda así que me encontrei nun proceso de 6 anos encontrei como 2 profesionais moi boas coas que me sentí moi ben e coas que sentí a sensación de xustiza, a sensación de vitoria, de ter chegado, de telo contado, de ser escoitada, pero a maior parte do tempo foi unha revictimización constante e a sensación de culpa e de estar sendo xulgada unha e outra vez durante todo o proceso, e falo de moitísimos anos. E así mesmo, me encanta escoitar isto que, de como desde a prensa vos tamén podes coidar as persoas ás que entrevistades, porque moitas veces, e aínda esta semana, volvín a sentirme atacada nunha entrevista. Aproveitamos la de la denuncia, la que perdió el juicio, ella perdió el juicio. Ese perfil tamén que se crea, E de intentar verte como unha persona que está arrastrada polo chan e non pode facer nunca máis nada porque quedou marcada de por vida, non? Entonces, iso é bastante difícil. Porque, ademais, todas esas denuncias teñen un custo psicolóxico, máis que emocional, psicolóxico tamén, ademais de social, por ese propio sinalamento, revictimización e tamén económico, porque hai que contratar un abogado, abogada, denunciar, apelar quizáis nun futuro e todo iso acaba desgastando. Sí, e son procesos longos, caros, e logo que aparte hai unha cosa coa que non contamos que é a vida real que ocorre en paralelo co proceso, que traballar, seguir buscando traballo, seguir traballando, se tes fillos, como no meu caso, pois deixar o rapaz cunha persoa, pagarlle a alguén que che cuide o neno mentres vas a Santiago, xulgado, isto dase moito tamén, quen vive no rural e nos temos que desplazar a outras cidades. Eu, por sorte, podía ir desde Vigo a Santiago, pero xente que vai de Allariz a Ourense, pois ten moita máis dificultade, non? Entonces, todo isto, canguros, psicólogas, medios, o sea, se te abre un abano enorme de gastos cos que non contabas.
E para chegar aí tamén o feito de autorrecoñecerse como vítima e entender que o que se sufriu é unha violencia real. Conta, por exemplo, Ana, que moitas das persoas, das mulleres entrevistadas para esas investigacións, tardaron en autorrecoñecerse como tal e en aceptar que o que sufriran ao mellor non era tan grave como outras situacións, pero seguía sendo unha violencia machista e igualmente denunciable e para falalo e para sacalo. Sí, porque ninguna queremos ser una víctima, ¿no? Porque reconocerse como víctima es reconocer que te ha pasado algo. En la mayoría de los casos, la violencia sexual contra las mujeres tiene que ver con personas que conocen o que son directamente sus parejas. Entonces, asumir que alguien con el que tienes esa intimidad, confianza, que pensabas que te quería, te puede llegar a hacer eso, es muy difícil. Y, de hecho, yo lo hice de manera intencionada, no utilizar la palabra víctima en el libro, porque ellas no la usaron conmigo. Es verdad que en el proceso de las entrevistas muchas se fueron dando cuenta y yo también me fui dando cuenta de que era un proceso de autorreconocimiento de algo que les había pasado, ¿no? El libro se llama A mí no me ha pasado nada, porque era la primera frase que escuchaba cuando hablaba con ellas y ese relato cambió. Y es muy complicado y ver cómo se están dando cuenta de que hay otro tipo de violencias que no tienen que ver con un hombre que te viola una noche en un callejón, un desconocido, ¿no? Y por qué lo permitiste, también ahí opera la culpa, la vergüenza, porque repitieron. Es una pregunta que muchas veces se hacen y me han hecho también a mí. Bueno, también son mecanismos estudiados por la psicología, ¿no? El control. Voy a repetir con mi agresor para que parezca que esta vez sí tengo el control y lo que me pasó no fue una agresión. Es un proceso muy difícil y que muchas veces ni siquiera quieren utilizar esta palabra porque las víctimas siempre parecen otras, ¿no? Y muchas de ellas tenían como muy asumido el discurso feminista y de repente decían, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿No? Si se supone que yo tenía esto claro, esto le pasa a mujeres que a lo mejor no tienen tanta formación o que están en mitad de un conflicto bélico o cosas así. Y como periodista he aprendido que también tienes que acompañar en esos procesos. Por supuesto, no puedo darle las mismas garantías y respuestas o asistencia que profesionales, pero también es duro ver cómo ellas mismas se están dando cuenta. Escuchar también como un modo de sanar o de algún modo sí, de validar y de reparar. Y de desahogarse también en un momento dado, porque muchas veces no se lo habían contado ni a sus amigas ni a familiares. E tamén nese proceso é necesario de algún modo como limparse ao millor da culpa que as propias mulleres sentimos por pensar que permitir certas situacións dan pé a outras da que non somos culpables cando non é así. Non autorizar un encontro, quedar con unha persoa, non dá pé a que esa persoa poida facer un abuso de nós. Que creo que tamén está un pouco desprendernos dese discurso que temos interiorizado de algún modo. A culpa cristiana. Sí, eu ahora pensaba tamén no da víctima, eu escapaba moito desa palabra, non? De feito, a obra de teatro chamase Vitoria, precisamente porque, bueno, comparten a mesma raíz etimolóxica e quería darlle outra volta, porque si non quería ter, ainda que me recoñecía como víctima, esa imaxe de víctima que temos desde fora, De non? víctima perfecta, de algún E modo. asociada á víctima perfecta. Claro. De por que teño, non, que estar de repente como, non sei, vestida de negro, cunha imaxe, no, de película del Padrino, aí del Sí, Padrino das señoras que salen en El Padrino, non dos señores. Parece que se non te comportas de algún modo, se non sigues unha serie de patróns, entón a denuncia xa non é válida e xa non eres igual de vítima, de algún modo. Non é válida porque pintache las uñas, claro. Porque fuches a tomar algo, porque fuches de vacacións para encontrarte mellor, non é válida. O sea, a vítima perfecta, de feito, é unha escena da obra que facemos, chamase así, e hai como un decálogo de a vítima perfecta, de que cor leva o pelo, tes que parecer afundida, pero non tola, o pelo tinxido dunha cor que non nada de rapada, nin con canas, nin... Un cuestionamento constante de todas as accións. A actitude. Y además, fíjate que ahora en los últimos años, lo vimos en el caso de La Manada, que empezó a publicarse imágenes de la víctima y de lo que hacía y se utilizó en el juicio, pero también ha vuelto a pasar en el caso de Dani Alves, ¿no? Que ya los abogados defensores o abogadas de los agresores también contratan este tipo de servicios como para hacer un seguimiento de a qué se está dedicando esta chica o esta mujer que tiene que estar en su casa llorando, deprimida o medicándose, ¿no? Unha etiqueta de vítima que non hai que asumir e que é completamente
errónea, non? E nese sentido tamén podemos falar falábamos antes de limparse desa culpa, de autorizar certas situacións, pero do consentimento e de onde están os límites do consentimento e sobre todo entender que non decir non implica decir que sí, que é algo que parece que todavía non temos establecido na sociedade, non? E iso é algo co que xoga a persona que acosa ou que agrede bastante. Eu recordo no primeiro, xa non sei, suizo ou interrogatorios, non me acordo en que momento daquela fase, eu creo que era na instrucción. Bueno, hai un momento que me preguntan se eu facía algo para parar aquel acoso. Eu, pois que eu non tiña que facer nada. Ese cuestionamento constante da vítima. Por paralo, dixen, ainda así eu dáballe sinais, que son sinais? E eu, bueno, pois, igual as que tes, para non pasar de 120 na autopista, ou tens que ter a policía sempre detrás berrándote que vayas despacio, pois, sinais, pero sinais non nos vale, señora, usted hacía algo, era clara, le decía que parase, es que si usted no hizo nada, el pobre no podía parar de acosar. No lo entendía, ¿no? Claro. Pobrecillo, sí. Entonces, el sí, el no, el dónde está, ¿no? E temos tamén agora, de algún modo, ese humor, por chamarlo de algún xeito, non? Humor patriarcal de que hai que establecer un contrato para poder ter unha relación cunha persoa, non? Que tamén pon un pouco sobre a mesa o feito de que os homes teñan que reflexionar sobre si realmente si pensan iso, si eses encontros que están tendo están sendo consentidos ou non. Porque... Bueno, creo que parte de la reacción ultra contra el feminismo tiene que ver con este tipo de ideas que están sabiendo difundir de una manera muy efectiva, ¿no? Esta broma del contrato, que no es ninguna broma y que tiene una intención clarísima, que es retorcer las palabras hasta que significan lo que ellos quieren, ¿no? Que es, tú ya no tienes derecho a eso. No, eso no es un derecho. Eso es un privilegio. O sea, tú no tienes ni que comentar mi cuerpo, ni que acosarme, ni, por supuesto, ya violarme de distintas maneras. Y creo que son muy efectivos en lanzar estos mensajes que se pueden camuflar de una broma en un vídeo de TikTok, pero que al final, entre los chavales, y también ya hay muchas estadísticas y muchos números que lo están demostrando, está calando esta idea de no soy el enemigo, yo no te tengo que pedir permiso, es que ya no te puedo decir nada. Así es, es que ahora ya no se puede decir nada, claro. Es que antes tampoco se podía. Bueno, antes se podía, lo que pasa es que no te contestaban. No se debía. Claro. Ahora ya te contestamos. Que nunca debiste. Algo. Claro. Y es peligroso porque con ese tono de red social, de humor, sí, se empieza a calar este mensaje. Son discursos que, ademais, cada vez con máis frecuencia chegan en idades máis tempranas tamén pola presencia en redes sociais e por esa entrada que teñen e que, de feito, falábamos antes, no? Que rapaces con tan só 10 anos asumían e un discurso patriarcal que apenas entendían en moitas ocasións, no? Pero claro, interiorizaban directamente. Sí, yo le estaba comentando a Iria que quería llevar una obra a un instituto y le pregunta que cómo iba a hacerlo, ¿no? Porque me contaba una compañera que niños de 10 años, ella es corresponsal de género en el diario.es, y fueron a una visita en el periódico y ella ya se da cuenta que no va a utilizar la palabra feminismo de primeras porque ve un rechazo muy fuerte incluso en los niños de 10 años. Y durante toda la charla de presentación en el periódico iba lanzando como conceptos y todos aceptaban, los niños y las niñas, que era igualdad, pero en el momento que dijo feminismo ya hubo una reacción. Y me contaba que un niño le dijo de repente, pero yo no he hecho nada, yo no soy el enemigo. ¿No? Creo que no podemos hacer responsables a los niños de 10 años del patriarcado ni del machismo, ¿no? Pero me llama la atención como ya también se han quedado con esa palabra, ¿no? Como algo malo y negativo. Ya me imagino que con 12 o 13 años ya será otra cosa, pero sí, o sea, a mí me hace mucho reflexionar qué podemos hacer, ¿no? Porque claramente, no me gustan los términos bélicos, pero estamos perdiendo, ¿no? Si se están quedando con el relato, con las palabras. ¿Cuántas más cosas nos tenemos que inventar o imaginar para que podamos seguir hablando de esto? Y con estas palabras, ¿no? ¿Por qué tenemos que dejar de utilizar el feminismo? Sí, é complexo. Non sei, desde o educativo, non sei como facelo, se soubera, pero non sei, a través do teatro, pois eso, intentamos chegar ás escolas, a certas idades, e o que comentábamos antes, levar preparado, pois incluso, eso, unidades didácticas para que se traballen antes, veñan logo a obra, haxa un coloquio, estar accesibles, poder falar, e tamén que esa unidade didáctica
se traballe despois na escola e que haxa algo que se poda traballar en casa, mandar un recadito para casa. Eso intentamos, pero non sempre, pois non todo o mundo quere programar, nin traer a escola, e entendo, porque é complexo nas escolas, poñerse de acordo, a veces loitar coas familias. A cousa eu creo que é seguir facendo e tirando para adiante. É delicado, porque falábamos dos fillos propios, non? O meu usa pendientes, pelo longo, leggings, rosa, e sempre está recibindo agresións de algún tipo. E eu desde casa intento facelo forte, pero tamén acaba sendo un neno estresado. Claro. É que ao final moitas veces o problema está tamén fora das aulas, non? Porque si na casa, nas familias ou nas aulas si implementa esa educación feminista, pero despois cala ese discurso, pois falábamos antes, nos recreos, nas propias redes sociais, que parece moito máis forte, sobre todo presionado por ese entorno dos rapaces e rapazas que fai que ao final toda esa educación pois quede un pouco no segundo plano e salan a relucir con seus como as que falabades, non? Que... Sí. Es que si todas queremos pertenecer, imagínate un niño de 10 años que de repente le saquen del grupo en el cole, ¿no? Por tener el pelo largo o llevar mallas o decir algo. Eu neste punto quería tamén facer referencia a unha frase que recolle Ana no seu libro e que é bastante, potente, non? Que este trabajo nunca ha tenido su origen en los hombres, non? Que non se parte de querer atacar, sino precisamente de validar eses discursos das mulleres e de darlles voz tamén para poñer o foco nos agresores, como precisamente fala esta campaña, pero facelo a través de validar os testemunhos das mulleres e de escoitalas. Tamén é importante, non? Sí, esa frase la escribí porque, yo publiqué 2 investigaciones sobre el cineasta Carlos Bermud. Y en un momento dado, en la industria del cine empezaron, sobre todo a través de las redes sociales, a hacer como quinielas de quién iba a ser el siguiente o cuándo íbamos a publicar. Y llegó un momento de delirio en el que me aseguraban que el ministro de Cultura y hasta Pedro Sánchez me daba una lista de hombres y nosotros íbamos en el periódico a investigarlo, ¿no? Como un aquelarre de brujas y tal. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, sí, además como si eso fuera posible. Pedro Sánchez. Sí, claro, como si Pedro Sánchez estuviera en esto. Qué guay. Y me da rabia porque otra vez es esta idea de destruir la vida a los hombres. Mi trabajo no consiste en eso, ni en esto, ni en las otras cosas que hago. Y porque de verdad, en los 2 últimos años siempre ha aparecido una mujer que nos mandaba un email, un mensaje o que a través de otra persona nos contactaba. Y a partir de ahí teníamos que buscar un patrón, a más mujeres, entrevistarlas. Y creo que también tiene que ver un poco con esta idea y esta reacción muchas veces de algunos hombres del not all men, ¿no? De quitas la manzana podrida y ya está resuelto el problema, como si no existiera una estructura patriarcal que permite esta impunidad y el abuso de poder. Y no es así, es que no tenemos listas de hombres. O sea, yo sé que me pueden creer o no, pero no funciona así, porque este trabajo tampoco parte de eso. Ademais, era moi interesante que todas esas mulleres que denunciaban a través deses artigos que publicaba Ana xunto cos demais compañeiros non se conocían entre elas. Eran discursos que chegaban de maneira completamente individualizada, digamos, e que é algo que precisamente xustifica outra vez que non é algo aillado, nin é 3 mulleres que se unen para contar un relato conxunto. Sí, fue así. Hubo un caso que fue distinto, que fue el del cineasta Eduard Cortés, pero porque surgió en el momento del caso de Rejón, donde hubo una explosión de cuentas en redes sociales, de mujeres denunciando por sectores, por ciudades. O sea, fue como un momento en el que yo realmente pensé que estallaba el Me Too en España, pero luego, ¿quién se acuerda ahora de Rejón, la verdad? Y en ese momento hubo una cineasta que vive en Los Ángeles, española, pero que publicó unos stories señalando a Eduard Cortés, y a partir de ahí muchas mujeres se dieron cuenta de que les había sucedido lo mismo, crearon un grupo y es así, y así lo contamos, ¿no? Porque esa mujer puso la cara y el cuerpo. Ella me dijo una frase que fue: mi carrera está en Estados Unidos, no en España, si no, no lo hubiera hecho porque no volvería a trabajar. Y ahí hubo otro momento en el que las mujeres se encontraron en las redes sociales, que dejaron de pensar que estaban locas, que solamente les había pasado a ellas, y crearon esta red, y a partir de ahí hicimos toda una investigación que también tuvimos que volver a comprobarlo todo y pasarlo por todos los filtros de la verificación, pero en el resto de ocasiones hemos ido encontrando estas mujeres de manera independiente. Falamos sempre, as mulleres falamos,
son xuntanzas feministas, non? Pero de algún xeito tamén hai que trasladar esa responsabilidade aos homes de que haya unha reflexión e de que tamén se cuestionen a sí mismos e cuestionen as súas prácticas, os seus modos de pensar e que non sempre o foco este posto parece que é sobre nós, non? Evidentemente temos que falar e temos que denunciar, pero tamén trasladar esa responsabilidade sobre o sector masculino. Sí, bueno, pues agora teño un montón, teño unha centrifugadora ahora mismo, porque sí que estamos tratando un montón de cousas aí que me removen e que me activan no bo sentido. Pensaba no positivo, perdón que retomo un pouco para atrás, o positivo que é falar nas redes, xuntarnos, encontrarnos, axudarnos entre nós, o sea, eso a mí me parece maravilloso, axuda moito e se chega a lugares interesantes. E do que dis, eu teño falado con xente sinalada, o sea, eu teño un amigo que foi sinalado nas redes como acosador, confirmado que sí, entón confirmei nas redes e falei con ele en persoa. E é difícil, non sei como se fai, pero hai que facelo. Eu prefiro, non sei, perder un amigo que siga un acosador solto, non? Pero, bueno, non é ben recibido, é complexo, non sei, estou dixo así como en aberto, pero creo que hai que facelo e que non podemos seguir calando, eu porque sexa amiga calarme a boca, non? Ou parar isto, non sei que está pasando, se nos boicotean. Si, o poltergeist. E ás veces tamén o problema ven de que non se asume que un home non é un acosador precisamente porque o propio sector masculino non entende que esas prácticas ou que esas accións realmente son as violencias machistas sobre as mulleres e é tamén un problema estructural que non permite avanzar. Sí, de normalización, ¿no? De reírle las bromas a tus amigos, de Sí. compartir fotos de mujeres desnudas, de, bueno, es una broma, no es para tanto y creo que eso tiene que llevar a una reflexión a los hombres, es decir, esta reacción siempre a la defensiva de yo no soy un violador, bueno, gracias, ya lo sé, ¿sabes? O sea, yo sí he hecho un poco en falta eso, como una reflexión general por parte de los hombres. Ahora estaba pensando cuando Giselle Pelicot dice esta frase de que el miedo cambie de bando, que se ha convertido, bueno, que fue como un emblema. Yo no creo que esa mujer quiera tener a la mitad de la población atemorizada. Creo que no consiste en eso. Creo que consiste en, ya está, ya me cansé de tener miedo, de vergüenza, que tenga miedo el agresor y que haya una reflexión, porque, por supuesto, su exmarido era un monstruo y también hay que saber separar, como no convertir en casos excepcionales la violencia contra las mujeres, ¿no? En el caso de este hombre y todo este sistema que organizó para la violación sistemática de su mujer. Pero ella también explicaba una cosa en el juicio, que era todos aquellos que acudieron a la llamada, eran el buen hermano, el buen panadero, el buen abogado, eran cualquiera, ¿no? Y la reflexión fue inmediata de, pero no somos todos violadores, pero no somos todos así. Bueno, pero hagamos una reflexión porque no se cuestionaron nada, acudieron a un anuncio, cuando llegaron allí y vieron a una mujer drogada tampoco hicieron nada, siguieron agrediéndola y violándola y continuaron con sus vidas, ¿no? Yo ya sé que el 90% de los hombres no son así, pero tal vez haya que hacer una reflexión como sociedad, ¿por qué sucedió eso? Sí, todos nós, os que estaban no grupo e que non denunciaron a situación, os que non foron, non? Que estaban no grupo, claro, ese de WhatsApp o que era que non denuncian a situación. Entón, pois habrá que ir parando os chistes, bromas, por pequeno que sexa, non? A veces non, eu mesma, o sea, non te sintes capaz de enfrentarte a todo o que ves e todo o que pasa, pero pouco a pouco, e cousas pequenas son moi importantes, como non rir unha broma ou parar un chiste de WhatsApp. A mí parece importantísimo, xa solo eso. Isa tamén esa creación dos perfis do que falades agora de o home directamente non é culpable, pero o testimonio da muller cuestionase dende un primeiro momento e aí non, pero os homes están sempre perfilados como el buen padre, el buen hijo, non? E, bueno, a muller sempre cuestionada. Non é dende un primeiro momento te creo, pero non hai esa como distinción moi férrea entre un sector e outro. Sí, ellos siempre tienen la presunción de inocencia y las mujeres se lo están inventando para ganar algo. Sí, sí. Es terrible porque además hay otra cosa que también está demostrada científicamente, que es que la violencia contra las mujeres no suele dejar rastro documental, entonces lo que te queda es tu palabra contra la del otro y eso no tiene la misma validez nunca.
Ademais, normalmente a carreira dos homes polo xeral non vemos, como contabades antes, diferentes directores, cineastas que non miraban a súa carreira ferida, non miraban problemas, sin embargo, as mulleres eran constantemente cuestionadas, vetadas e incluso, de algún modo, apartadas do propio sector unha vez que se producían estas denuncias. Por si acaso. Sí, incluso cando mulleres que teñen gañado xuizos que tamén quedan en tela de xuizo. Quero dicir, que hai que facer? O sea, parece que nada vale unha vez que quedas marcada para sempre. Que pasa, non? Como, bueno, por si acaso, pode dar problemas, pode ser que, bueno, pode ser que non sexa verdad. E incluso durante ese xuizo, retomando un pouco o que falábamos antes desa xustiza patriarcal, de que en moitos casos hai testemunhos que non se teñen en conta, pero outros sí, voluntariamente, e incluso ese cuestionamento constante da vítima e elexir que argumentos son válidos e que argumentos non, cando digamos que os testemunhos son todos igual de conscientes. Nun proceso judicial, refírome. Sí. No sé. No, di que... Dale, luego... Sí, yo creo que también tendemos a hacer una clasificación de las víctimas, que eso es terrorífico y que muchas veces tiene que ver con que nadie va a dudar de esto, de una agresión una noche en un callejón, pero ya cuando vas a denunciar 30 años de maltrato o abusos o violencia sexual de tu marido, ya hay otra cosa, ¿no? Que es porque no denunciaste antes o porque aguantaste. Pero incluso estaba pensando ahora en el caso de Dani Alves, cuando todo el protocolo se cumple, mira en el punto en el que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esta mujer ahora? El cuestionamiento de ¿y quién le devuelve a él los meses que estuvo en prisión preventiva? Un hombre que ahora he visto que además se ha hecho pastor evangélico, creo, o algo así, no sé muy bien qué es. Sí, yo creo que también ahí, como dentro de la justicia patriarcal, habría que valorar por cómo se juzga a las mujeres, los testimonios, los casos, qué les piden a unas, a otras, quiénes son sus agresores, cuando la justicia debería ser igual para todas. ¿No? Sí, eu no meu caso personal, que decía antes, sentíme xulgada, non? Eu tiven que demostrar todo. Demostrar que non estaba loca de antes, que non estaba loca de nacemento. Unha das cousas das que me acusaban era que anteriormente tivera un parto no que me realizaron unha episiotomía, entón eso pudo me deixar secuelas psicolóxicas, por eso agora eu, en mi locura, denuncio señores por nada, por unha caricia, un cachondeo, non? Buscan por onde, o sea, mala relación coa túa familia de orixe, que te separaste 2 veces, o sea, por onde te poden encontrar, non? O sea, demostra a ti, a ver, quen eres ti? Minimizalo, ese sufrimento ao longo de todo o proceso e incluso ás veces ter que soportar testemuños de persoas cercanas ou incluso do contexto laboral que a pesar de coñecer esa situación pois non respaldan exactamente o que sucede, non? Tamén é outro dos, non sei se o mellor no caso de Iria sucedeu nese proceso judicial, pero son situacións que tamén se dan. Que sucederon tantas cousas. Como, non, bueno, o que acontece nestes casos, polo que eu vin, porque eu tamén foi a primeira vez que me pasaba algo así, como se xoga co medo, e o medo tamén xoga a hora de testemuñar, e de que lado se pon cada quen, e que intereses hai, que me interesa axudar a esta persoa, ou decir a verdade, ou manter o meu traballo. Se entran en xogo tantas cousas, para dar falso testemunho, para mentir, para tal. Entón, ti te encontras, claro, como diana de todo iso. Non sei se respondo a pregunta, pero incluso bueno, na miña familia había dúbida tamén. O sea, tens que atravesar que na túa propia casa dubiden de ti, porque, bueno, que hiciste mal para que isto pasara, diches pé, non diches pé, a saber o que pasou. O sea, é máis profundo do que pode parecer a simple vista ou do que contamos. O sea, sí, ese cuestionamento constante do que falábamos antes, incluso por parte de persoas cercanas ou de familiares moi próximos, que parece ata de broma que suceda así. Sí, porque ti mesma tamén tes interiorizado, como yo dis a túa parella que está pasando isto, ou que leva pasando meses, por que non yo contaches antes, que pode ocurrir, como vai afectar, e todo, non?
tamén non queres preocupar, non sei, pasan tantas cousas pola cabeza nese momento. E unha serie de procesos, tanto vividos en primeira persoa como, por exemplo, a través da investigación e a través de tocalos, que supoño que tamén supoñen un esgotamento, e precisamente a través dos vosos propios traballos falaba desde que oxalá pois esa denuncia, esa creación, esos artigos sirvan para algo, non? E que eu quería tamén, chegados a este punto que atravesamos tantos temas durante este rato, preguntarvos polo cansancio da loita, de denunciar e de seguir reivindicando constantemente que o camiño non está feito e que hai que seguir loitando. Non sei como percibides ese aspecto, ese cansancio. Pues es duro, a veces cuesta reconocerlo porque, claro, cuando escuchas esos testimonios y por lo que están pasando esas mujeres, compararte con eso, pues te sientes en un lugar un poco como de ¿qué derecho tengo yo a quejarme cuando me están contando una historia que yo tal vez no le contaría a una periodista? Y yo creo las denuncias públicas, me parecen que pueden ser igual de importantes y válidas que una denuncia ante la policía. Pero bueno, creo que también hay que ser sincera con las mujeres. A mí me pasa una cosa, yo tengo hijos pequeños y hay que adaptarse a sus tiempos. Si de repente quieren hablar a las 8:30 de la tarde, pues tienes que contestar la llamada, ¿no? Aunque estés fuera de tu horario laboral o yo en ese momento bañando a mi hija. Y hubo varios momentos en el que yo les contestaba y les decía, mira, yo entiendo que tienes que hablar, pero dame una hora, porque es que yo ahora no te voy a poder ni siquiera atender como creo que te mereces, ¿no? Y estas son cosas que vas, o por lo menos yo he ido aprendiendo en estos años y que creo que esa sinceridad también ayudó a la otra parte. Luego hay muchos momentos de frustración porque sabes que tienes como la punta de algo que es gigantesco, ¿sabes? Como la punta del iceberg. Y te da rabia que a lo mejor lo que te están contando no lo puedes llegar a publicar porque te faltan una serie de cuestiones que tienen más que ver con el periodismo, no con lo que ellas te están contando. Hay mujeres que se acercan y te dicen ¿y por qué las de Bermud o las de Cortés sí y nosotras no? Y es complicado dar respuesta a esas cosas, a esos momentos, porque otra vez caes un poco en esta idea como si tú misma estás haciendo como una clasificación, ¿no? de las mujeres, de los casos, de los testimonios. Al final, en mi caso, que yo no soy una trabajadora social ni una policía, tiene que ver con una cuestión periodística, de demostrar el abuso de poder, el patrón, de tener testimonios suficientes para no exponer a mujeres que muchas veces las puedan llegar a identificar, aunque no damos los nombres en el periódico, también para protegerlas y por petición de ellas. Y sobre la otra cosa que estabas diciendo de si sirve y de la reparación, pues también creo que desde los medios de comunicación podemos contribuir a la reparación, pues tal vez desde un lugar pequeño o desde un lugar complementario, pero sí siento, por los testimonios que he recopilado y por lo que me han dicho una vez publicadas las informaciones, que llegan a un lugar donde las creen y que luego, primero porque luego cuando lo leen ven que hay otras mujeres que están igual que ellas, porque yo no le contaba el testimonio de unas a otras, también por protección y por respeto a ellas. Que sirva como para liberarse tamén desa carga, claro, que de algún modo se ven un sienten. texto donde hay 5 mujeres que han pasado por lo mismo, sienten un primer respaldo. Luego es verdad que ya llegan los librepensadores de la derecha a insultarnos a todas, pero de repente hay una reacción inmediata, por lo menos en los casos que yo he publicado, de respaldo a estas mujeres, ¿no? Aquí está claro que hubo un patrón que actuó de esta manera, que no se lo están inventando, que hay varias mujeres que repiten el mismo testimonio de distintas maneras. Y creo que de alguna manera eso les sirve. Por supuesto, ellas querrían cambios inmediatos, como yo lo quiero como periodista, pero la realidad tiene otros tiempos, a los míos y a mis deseos, y probablemente a los suyos. Pero, por ejemplo, una me contaba que iba un poco más tranquila al trabajo, que esto ya es fuerte decirlo, ¿no? Porque el trabajo debería ser un espacio seguro, pero si de repente alguien dejó de reír una gracia o de afear determinadas cosas, o alguien no hizo un comentario o no tuvo determinado comportamiento, pues ellas se sentían un poco victoriosas, ¿sabes? A mí, personalmente, o traballo voso da prensa axudoume moito e axúdame, e sobre todo aquela, buscaba moita información, buscaba tamén quen denunciara antes, como fora, o sea, e había moi pouca cousa, daqui uns anos hai moita. Entón, o voso traballo, e cando está ben feito, como no teu caso, no voso caso, é a salvación. A veces podes ler algo en prensa que, sabes, te dá un alivio.
está ben contado, ben escrito, é información que antes non existía, o sea, que só se fale desto, que se fale ben, que se conte, a mí me parece increíble. Entón, que saibas que de verdad que te pode... No, sí, aliviar... Eu tamén estamos congelados. Non sei se polo tema ou pola porta. No, axuda moitísimo. Eu tamén quixen contalo por eso, un pouco contaxiada polo voso traballo, porque, bueno, a mí me axudou ler cousas, o pouco que había naquel momento, pero axudoume bastante. Eu quería deixar escrito, eu teño o libro, pero teño no bolso. Soy tan mala a publicista, te lo mía. Pero, bueno, é unha obra de teatro nun libro colectivo con máis obras de teatro. Quería contalo primeiro como un manual. Era un manual de axuda ás outras, non? Que ninguén pasara por isto, e se pasaba, pois que pasara mellor. Se eu te podo dar pistas de como foi e como me foi a min e a ti te pode aliviar, pois que maravilla. E sobre todo pensaba en amigas, non? Amigas que tamén do audiovisual, do teatro, que estuveran cerca da persona que me acosou a min, non? Que estuveran a isto, ou que tamén o sufriran, ou que doíame moito máis, o sea, quedar calada que contalo. Entón, decidín escribir unha obra de teatro que quen a poida ver dunha forma lúdica, porque incluso, bueno, metemos cabaré, metemos un montón de ingredientes para que sexa amena, para que te quede no corazón, pero que tamén que te entre con alegría, pois que alguén poda vele e decir, wow, a mí isto me axuda, me vale, ou tal. Meter a linguaxe xudicial, que é tan complexa de entender, unha serie de cousas que fui encontrando que eu non sabía antes, non? Entón, por eso quixen que as cousas cambiaran e só quería que as cousas cambiaran. E é moi interesante tamén ver como en ambos sentidos se crea comunidade entre as mulleres, non tanto pensando en como lle pode afectar a outras, non? No caso de estas publicacións, pero ao mesmo tempo todas esas mulleres que escoitan eses testemunhos, esas denuncias e os validan e fan que de algún modo sentirse escoitadas sexa tamén unha forma de reparar. Sí. Sí, yo descubrí que las mujeres en el cine ya se protegían entre ellas, que tenían como redes, incluso códigos. Me acuerdo una actriz y su sastra que ante un actor que era un acosador, en el momento como no se puede interrumpir en un set, pero si eres de vestuario tienes un poquito más de derecho a meterte de repente, querer colocar una chaqueta o algo así. Y me acuerdo como entre ellas crearon como una especie de red de gestos, de ayuda, y esto se transmitió al resto del equipo del rodaje y luego ya al final pues muchas lo sabían. Y de alguna manera cuando se publican las informaciones y ya empiezan a hablar entre ellas, pues también se siguen protegiendo un poco porque sienten que a lo mejor entre ellas, avisándose, como decía Iria, como si te pasa con pues mira, aquí lo puedes leer en esta obra de teatro o en esta información en un periódico, pues vas advertida. Esas estrategias de algún modo de protección que reflicten un pouco tamén ese sentido que recolledes tanto Iria na súa obra como Ana no libro e tamén nas informacións de que ojalá sirva, que sirva para algo, que sirva para que as cousas cambien porque hai que seguir loitando. Sí, para min a pregunta que me quedou sempre así xa na cabeza e que me queda, digo, que facemos agora? Como facemos? Porque, bueno, denuncia. Parece que a veces tamén parece que se non denuncias non vale. Claro. Denunciaches, pero tampouco, o sea, hai moitas maneiras de denunciar. Pois no teatro, na literatura, na prensa, non sei. Pero ás veces hai casos que sabemos todas e decimos, e ahora como facemos para que isto sexa máis grande? Bueno, pois de momento avisarnos, estar pendentes, decirnos os nomes e estar aí. Pero aínda hai algo que dices, como fago isto? Como... Queda aí esa cuestión, non? E tamén de escoitar, chegados a este punto, non sei se vos parece que abramos un pequeno turno de preguntas, se alguén quere facer algunha pregunta, algunha aportación, non sei se por aí creo que temos. Gracias. Bueno, boas tardes, moitas grazas por a charla esta que nos distes que está ben? Sí, así, como galloso, sí. E que a verdad que, bueno, que é un placer escoitarvos porque
sempre estades dando pois pé, marcos, novas miradas, nova perspectiva, entonces pois eu personalmente vos lo agradezo. E ademais estades a falar de persoas que en principio non están contempladas en esa cifra da campaña deste ano, porque a campaña deste ano fala de 13.000 casos de condenados. O sea, non nos atrevemos a poñer a cantidade de supostos maltratadores ou persoas pois acosadoras e demais, porque como non están condenados institucionalmente non nos podes sinalar. O sea, que estamos a falar de unhas cifras desorbitantes, porque si 13.000 en 10 anos os condenados, que ben sabemos todos que a xustiza non se caracteriza por ser así dicharachera para condenar, non? Pois é complicado. Entón, pois imaginadevos o impacto que pode ter toda esta cuestión. A min hai unha cousa que me gustaría saber, que me derades a vosa opinión. Aquí estamos un pouco hasta as narices, estamos na periferia, estamos un pouco hasta as narices de Mazón, de Ayuso, del novio de Ayuso, de la mujer de Pedro Sánchez, de todas estas, porque parece como que aquí nunca pasa nada, solo pasa o que pasa lá, y estamos todo o día consumindo las grandes maravillas de la capital del reino y de toda su zona. Pero a pesar de eso, a pesar de protestar por ese feito, vou a meterme aí máis no fango, en este momento hai unha muller que é a xornalista que comeu con Mazón, que está, bueno, pois parece como que ten que ser ela a salvadora de todo este caso, que ten que ser a que ten que dar o paso, a que minte, a que non dice a verdad, a que tal. E, bueno, quixera saber, a ver, cal é a vosa opinión ao respecto, por que, sendo un caso tan brutal como que é, resulta que agora os focos están aí, non sei, ahora mellor ahora se vai o dono do restaurante, pois xa se desvía a cousa para outro lado, ou mellor o dono do restaurante sale máis indemne da situación. Non sei. Non sei que opinades de como se está levando este tema tanto da conselleira que dimitiu como de esta muller que parece que as mulleres que andan polo medio atrapan por todas partes. Eu agora quedei co do camareiro, esa é a última noticia que teño, que vai declarar o camareiro do restaurante. Tengo un pouco de perdición con isto. O sea, non estou tan informada, pero ahora cando falabas, imagino por onde van os tiros e tamén outros casos que teño visto. Eu lembro cando foi o asasinato de Samuel Luís na Coruña e foron declarar a culpa de todo a tiña novia de un que andaba por ali, non? Entonces, a culpa de todo la tiene Yoko Ono. Entón, un pouco, pois a muller como ser pouco fiable, persona que busca, que saca beneficio, alguén inestable, de quen desconfiar. Supoño que vai por aí, tú que estarás máis enterada que a min, de Mazón, que sei que foi a Eurovisión, quiso ir a Eurovisión, é o máximo que sei, e desde ese día me quedei así. Desde antes de onte non pecho os ollos con eso. Pero va por Yo creo que hay una intención en señalarla a ella, ¿no? Sobre todo después de que él haya salido, la víctima es él, después de su discurso. Entonces, el discurso de la dimisión, digo, yo me imagino que ella tiene un papel relevante para saber qué estaba haciendo él, si fue informado o no fue informado. No sé qué papel tendrá el camarero, si estaba muy atento o no a la conversación, ya me pierdo. Pero es una pieza más de una investigación, no es la responsable de que Mazón estuviera allí. Mazón estuvo allí porque quiso, le dio la vuelta al teléfono, salió a hacer una declaración en su dimisión donde la llenó de bulos otra vez sobre las alertas, el barranco del pollo, todo esto. Entonces sí creo que hay una intención de buscar una villana que es una mujer que le engatusó, a la que le iba a dar un trabajo, ¿no? Me da igual si se lo dio, pues no lo sé, o sea, no se lo dio o si se lo iba a dar, quiero decir. Pero esto también pasa con las mujeres de los futbolistas, ¿no? Si un futbolista tiene un día malo es por la novia, ¿no? Sara Carbonero y este tipo de cosas. Yo creo que hay una intención de construir ese relato. Que ella tenga responsabilidad en algo o que sea una pieza clave en la investigación para saber qué estaba haciendo este hombre, vale, que eso la convierta en responsable de que Mazón no llegara al CECOPI o no estuviera informado, no es así. Y creo que claramente hay una intención en señalar a las mujeres, sí. De castigo tamén, ¿no? De estabas aí... Claro, no es su responsabilidad que él no ejerciera con su trabajo
y sobre todo en un momento como ese, ¿no? E a saber, ¿no? Como o sea, dirán, e a saber lo que había, porque estaban, e, o sea, pode haber máis, o sea, outro xuizo paralelo de, pues a saber se estaban liados. Bueno, E resumimos así un xuizo, pero sí. Claro, si estaban liados, si le iba a prometer un trabajo a la televisión O sea, pública, esa basura eso toda. que tiene que ver con 229 personas muertas, ¿no? Están y no dar desviando la o alerta. tema, sí. Claro. Estamos de nuevo buscando esa culpabilidad. Sí, Claro, como cabeza de que se turco, desvía, como ¿no? se solía Sí. decir antes. Sí. Sí, sí. Non sei se temos algunha pregunta máis ou algunha aportación. Hola, moitas gracias pola vosa sinceridade neste caso. Iria, eu quería saber se dentro das túas compañeiras de profesión ou do sector, non necesariamente actrices, te sentiches apoiada ou comprendida, aínda que non deran a cara públicamente, si sentiches ese cariño das compañeiras no momento de denunciar, e si despois de todo o que pasaches e como quedou o asunto xudicial, si alguén en privado che pediu perdón. Que boa pregunta. Pois, o sea, en cuanto a apoios, tiven moitos, pero ao mesmo tempo hubo moito medo, e o medo fai que non haxa apoio. Entón, eu tuve que comprender, o sea, non me quedou outra máis que facer ese exercicio de facer de corazón. E decir, bueno, non me podo enfadar, non podo criticar, non podo ter en conta, tengo que aceptar, esa persoa ten medo e nega os feitos, actúa desta maneira, en plan non me podo tampouco deter moito. Sí que tuve moito cariño de persoas, pero que eran como a min, no? De nivel raso. Tiverame gustado ter máis apoios de niveis superiores, onde está o poder, onde está o control, onde sí que me gustaría saber que aí cambiaban as cousas, non? Non que eu recibira favores, nin axudas, nin non decir, oi, estou contigo, algunha xente sí, pero sí que esperaba dar un golpe na estrutura que a tirara, inxenua de min, non? É como, di unha patada nesta mesa, pero quedou medio cousa, e agora xa me parece bastante, pero no momento quedei un pouco así impresionada de, pero por que? O sea, non entendía, pero por que non? Si tal, si está clarísimo, si esa ingenuidade, pois, funa perdendo co tempo. Entón, rencor non podo ter, cada quen fai o que pode e o que quere. E de pedir perdón non, pero sí que sei como algunha xente por outras persoas que me chega que dixeron eu tiña que ter denunciado tamén. Entonces, bueno, solo pensar que pensaron a min tamén me dá un pouco de paz e de esperanza de cambio, non? Leva tempo todo, o cambio, xa en xeral, o persoal e o xeral e o global. Eu son optimista, pero son consciente tamén. E de que non hai que parar, hai que seguir pedaleando. Non sei se responde. Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Quería hacer una pregunta a Ana, porque antes hablaste del Me Too. El Me Too fue una tempestad en Hollywood y en todo Estados Unidos. Y decías que cuando fue todo el tema de Rejón y tal, estuvimos a puntito de que pasara un Me Too en España. ¿Qué es lo que ocasionó que no? Porque yo también estaba convencida de que iba a haber una explosión de... ¿Qué es lo que ocurrió? Porque además realmente, históricamente, el audiovisual, la gente del audiovisual en España es progresista y con tendencia a manifestarse por los derechos y demás. Y ya me está diciendo que sí con la cabeza. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? A lo mejor no lo sabes, pero es lo que crees que pasó para que de repente se paralizara todo y no hubiera esa explosión en España. Pues no tengo una respuesta muy clara, pero mi sensación es que se perdió una oportunidad y creo que tiene que ver, no quiero responsabilizarla a ella, me quiero explicar bien, con cómo se concibió a Elisa Mulia. Creo que el caso de Rejón podría haber sido una oportunidad de hablar de protocolos en partidos políticos, de cómo funciona la omerta, de la impunidad, del abuso de poder, de los aliados que pueden ser mujeres, que por eso se sostiene el patriarcado, porque tiene aliados por todas partes. Pero de repente estábamos hablando de una mujer que no cumplía con los patrones de la víctima perfecta, que tal vez hizo cosas con lo que yo no puedo estar de acuerdo, pero creo
que de repente todo el foco de atención se centró en ella, en su manera de comportamiento, en ir a las televisiones, en lo que decía. También es que las veces que me han preguntado que por qué no hay un Me Too en España, no lo sé, porque yo, de verdad, cuando pasó lo del caso de Rejón, que también me pusieron a investigar y de repente había cuentas en Instagram por ciudades, no solamente en el sector de la cultura, o sea, había de todo tipo de sectores. Pensé, mira las mujeres que se sienten acompañadas, aunque sea de manera sin dar sus nombres, en redes sociales. Pero luego se bajó como un suflé, porque luego después, de hecho, meses después llegó Monedero y tampoco fue... No pasó nada. Entonces creo que también tiene que ver eso con el miedo que también les entra a las mujeres de repente, ¿sabes? Creo que fue algo así. No sé, probablemente haya muchos más aspectos que se me estén escapando, pero creo que fue por eso, que se perdió una oportunidad aí. Sí, non sei se aporta algo e tal, pero cando fora do meu caso, chamárame, bueno, imagínate que locura, Susana Griso, Telecinco, non sei, bueno, un montón de cousas. E chamaran de Salvados. E os Salvados dixéralle que sí. Porque xa que non tuvera xustiza no primeiro xuizo, no laboral, dixen polo menos un programa serio, e buscaba a miña xustiza na televisión, imagínate. Pero así polo menos sirve para algo, me descargo e tal. Dixen, bueno, pois sí, vamos a falar con máis xente e facemos o programa sobre este tema. Entón me chaman de volta de que non hai actrices famosas que queiran dar a cara, que teñen moito medo. Entón, bueno, que un programa así non se arma con unha cabareteira galega e dos máis, porque aí ten razón Carmen tamén. Isto pasou o caso este... O sea, iba a dicir o caso noso, o caso meu. Ocorreu en Galicia e o ser en Galicia quedou como moi ninguneado, non? Falábase logo moito de Cataluña, non sei o que, e dicen, non, pero hai unha denuncia en Galicia previa, tal, non sei cuánto. Bueno, entonces influen un montón de cousas. E o medo a enfrentarse ao sistema, queda sin traballo, sin carreira e sin nada, vamos. Ese medo tamén se mira por esas denuncias que se producen e que son anónimas normalmente, non a través das redes sociais, a través de mensaxes e que evidencian esas cuestións das que falades. Perdón, hola, grazas por estardes aquí. Eu quería enganchar por isto último que se acaba de falar e que acaba de sacar Iria a raíz do de Monedero. Rejón, que Monedero casi non se falou, do de Rejón. E decías que o noso caso, o teu caso, que efectivamente, incluso sendo aquí, sendo na periferia, pois que se falou menos que outros casos no centro, en Madrid. Claro, aquí falamos de que Rejón de repente desapareceu, pero de repente aínda estivo un tempo. De feito, moitas estábamos asustadas co que estaba pasando, no bo sentido da palabra, non? Pero que sí que nos pillou. E nos sorprende que ahora se parase, pero que neste país temos un conselleiro que está denunciado por violación. Sí. Un ex conselleiro, agresión sexual está, non? Ben, grazas, Joia. Está denunciado por agresión sexual e non é que estivese uns meses encima da mesa, é que durou un día desde que o despediron ou desde que dimitiu sendo unha vítima e aplaudido polos seus compañeiros e compañeiras. Un día. E falamos dun conselleiro. Un día. Entón, eu non sei que opinión tendes e aquí faise moito fincapé no medo. Efectivamente, hai unha estrutura de poder, hai medios de comunicación, hai patriarcado, hai causas estructurais, pero un día. Non sei se ten que ver tamén coa periferia, pero a mí era un comentario a raíz que me veu a cabeza e non sei que opinión tendes vos, cal pode ser o motivo, eu sei moitos, pero un día. Sí, e sobre ela, non? Hubo días de información, especulación, palante para atrás. Ela é unha actriz e unha presentadora coñecida. Porque eu lembro ler durante tempo cousas. Ela estivo máis tempo en riba da mesa. Voltas ao tema e... Es que no quiero meter la pata, ese es el caso de este verano, ¿no? Cuando salió el nombre de ella y ella no quería dar el nombre. Claro. Y además, es que no me acuerdo bien, pero que era un caso que había pasado hacía muchos años, ¿no? No. Este año que había pasado foi. este mismo año. Vale. Anti.
Que tardara en dimitir dende que se coñeceu, dende que el sabía que existía esa denuncia ata que foi... Porque ela non saiu públicamente en ningún momento. No, dieron su nombre. Los medios Deron o de seu comunicación. nome, filtraron o seu nome. Entón, durante meses, ela seguiu exactamente todos os protocolos. De aí, cando falamos, hai que denunciar. E entón, a culpa sempre da víctima porque non denuncia. Por que non denuncias? Vale, ela denunciou. Por que falas públicamente? Si estás buscando algo, ela non falou públicamente. Seguiu absolutamente con pulcritude todos os protocolos que se supón, cos que eu non estou de acordo, pero que se supón que son os correctos. E nen tan siquiera así. Entón, que camiño lle deixamos ás víctimas? Porque a denuncia anónima tampouco é correcta. Os espazos seguros das redes tampouco, porque van en contra da presunción de violencia. Entón, cal é a saída? A min gustaríame que alguén en algún momento me dixese que saída lle damos, porque ela seguiu absolutamente todos os protocolos e os pasos que debe seguir unha víctima perfecta. E nin así. É estrutural, é moi complexo. E está fora da xustiza, está na rúa. E mentres, eu creo, vamos, eu polo que vivín, mentres non haxa esa sociedade que entenda os casos, estás colgada, estás desamparada. Xa vos decía antes, hai fisuras na familia, nas parellas, nos entornos profesionais, hai dúbida, hai e si tal, e si, bueno, e que a defendo e logo vai non é, o sea, hai moito machismo. É complexo, entón eu creo que hai as pequenas bombas que vamos poñer, que isto logo lo editamos en as bombitas. Teñen que ir, non, nestes lugares, atención, aos cambios. Hai que empezar por, o sea, non decir, non, aquí non, nos coles, non, son moi pequenos, non, nos coles, sí, nas casas, sí, na catequesis, onde sea. Hai que chegar a todos os lugares. Eu non son religiosa, pero hai moitos lugares onde entrar. E a igrexa é un deles. Sí, entramos de novo nesa falta de protección que se produce igualmente a pesar de seguir ese camiño definido, digamos, de maneira oficial. Non sei se temos máis intervencións, se non, podemos deixar aquí esta conversa tan necesaria, agradecer a todo o público por estar aquí esta tarde con nós, por suposto a Ana e a Iria por acompañarnos, por abrirse tanto e por achegarnos as súas experiencias e as súas vivencias e tamén o Concello de Pontevedra por achegar estes espazos, por falar destes temas tan necesarios ata que días como o 25 de novembro ou o 8 de marzo pois sexan días nos que realmente poidamos celebrar e non ter que seguir loitando que é algo que temos que seguir facendo. Así que moitísimas grazas e por estar aquí, sobre todo tamén a Ana e a Iria. Nada, grazas. Gracias a ti.